Ajá. Bienvenidos, bienvenidas. Tiempo de Erev Shabbat Kodesh, Perashat Shebini, tercera Perashá en el recorrido de nuestro Humash Vaikra, un Shabbat muy especial, último Shabbat del mes de Adar Sheni, que mira y bendice la llegada del nuevo mes de Nisan, que habrá de ser el próximo día martes, Bezrat Hashem, para bien de todo el pueblo de Israel. Este Shabbat también se ocupa de anunciarnos no solamente el mes de Nisan, sino de traernos una ah, remembranza, una forma de poder acercar a la memoria mucho más lo que fue todo el evento de Yetziat Mitzrayim. Vamos a sacar dos sefarim del Aron HaKodesh y vamos a leer en el segundo sefer la perashá cuarta de las perashiot especiales que tuvieron que ver y que tienen que ver, mejor dicho, con el mes de Adar, y es Perashat Bajot. Esperemos que Kadosh Baruj Hu nos regale verdaderamente, como lo insinuamos ayer y lo volvemos a pedir hoy, un mes significativo donde Harenu Niflaot, cuando le pedimos que en este mes nos muestre de sus maravillas, eventualmente es porque esperamos, confiamos que Kadosh Baruj Hu nos regale la posibilidad de vivir un tiempo diferente, un tiempo en el cual podamos sentir que dejamos atrás estos 6 meses, este medio año tan dramático que le ha tocado vivir al pueblo judío y fundamentalmente a Am Israel aquí en la tierra de Israel. Estamos estudiando acerca de el pensamiento, cómo conforma el pensamiento, obviamente, lo esencial en este ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Comenzamos hoy la séptima conferencia, después de haber pausado la semana pasada por nuestro viaje de Aco, así que gracias por acompañarnos. Nos dice la Mishnah, dice el Rab Wolbe, cita la Mishnah de Avot, el Pirkei Avot, en su capítulo 3, Rabbi Hanina ben Jajinai Omer. Rabbi Hanina, hijo de Jajinai, decía, Aneor balayla, veamealech baderech yechidi, umefane libo levatala, harei ze mitchayev benafsho. Rabbi Hanina hace una aseveración un tanto compleja, difícil, pero que dice que la persona que permanece despierta por la noche, Amealech baderech yechidi, y que a su vez sale y en soledad al camino en la noche, donde obviamente en la noche no hay mucha gente para poder encontrar en el camino, y menos en la época de la Mishnah, donde no había ningún tipo de iluminación artificial. Pero el tercer punto es Mefanel y Bole Batar, que esa persona, Mefanel y Bo. Mefanel y Bo quiere decir que se deja su corazón libre en vano. Quiere decir, no está haciendo algo útil. Hareze Bitchayev benafsho. Decía entonces Rabbi Hanina ben Jajinai, esta persona está comprometiéndose en vida. Quiere decir, está poniendo en riesgo su vida. Tres aspectos. El que está despierto en la noche, que sale solo a caminar por los caminos y hace que su corazón esté solamente con un vacío total y simplemente por pereza, eventualmente, esa persona se está comprometiendo seriamente con su vida. Dice Rabolve, aprendemos de esta Mishnah que nuestra tarea es, por cierto, ocuparnos siempre de la Sagrada Torá. Pero esto de ocuparnos siempre de la Torá quiere decir estudiar la Sagrada Torá. No es mile de Hasiduta, no es algo que, ok, yo me propongo ser una persona piadosa y por lo tanto
me ocupo de estudiar la Torah todo el tiempo. No, no, no es una cuestión aquí de piedad que yo me ocupo para ser una persona hasid, piadosa, sino que es un hiuv, es una obligación, es un compromiso real. Así como nos dice la Sagrada Torah en el Shema Israel, 2 veces al día. Decimos, "Vehayu advarim ha'ele asher anoji metzadecha hayom al levabeja", y serán las palabras que yo te ordeno hoy a ti, ante todo, en tu corazón. Veshinantam levaneja, habrás de transmitirlas a tus hijos. Bedibarta bam, hablarás sobre ellas. Beshivteja bebeiteja, cuando estés en tus aposentos, en tu casa. Ublesteja baderes, y cuando salgas al camino. Ubshoshbeja, ubkumeja, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Quiere decir que cuando una persona se halle en alguna situación que no tiene ningún aspecto que lo moleste en derredor y no tiene ninguna otra ocupación, según Rabbi Hanina, y hace que su corazón se ocupe de cosas vanas y necias, esa persona no es verdaderamente ese Talmid Jajam que estudiábamos. Esa persona a la cual podemos decir es una persona que se ocupa de la sabiduría y por lo tanto es un sabio. Esa persona está lejos de la Torá y de esta manera, dice Rabbi Hanina, se compromete en su alma, se compromete en su vida. Todo esto lo trae Rab Wolbe no solamente para hablar del factor esencial de lo que representa el estudio de la Torá. El hecho de que nosotros podamos desocuparnos para poder ocuparnos del estudio de la Torá. Por eso todo el estudio de la Torá se llama Aesek. Aesek es como si fuera también una tarea comercial que emprendemos, ¿no? O sea, cuando preguntamos acerca del trabajo de la persona. Pero también hay un trabajo que limita con lo espiritual. Pregunta entonces a Rab Wolbe Zatzal. ¿Puede entonces quedar claro para nosotros que nosotros estudiamos para poder conocer una nueva figura, una nueva imagen de lo que es el Talmid Jajam? Esa es la pregunta del hombre sabio. ¿Por qué? Porque hasta acá, dice Rab Wolbe, uno imagina que un Talmid Jajam es una persona que tiene conocimientos vastos y amplios en la Sagrada Torá, o que también, dice, es una persona que suele enseñar aspectos sumamente novedosos en la Torá, o bien es una persona que se transforma en un jurista. Quiere decir, cuando tú le preguntas la halajá, él te va a responder de cómo se debe cumplir. Esa sería la figura que uno tiene de lo que es el Talmid Jajam. Por lo menos esa es la estructura que uno maneja interiormente con respecto al sabio. Pero dice Revolve, ahora nosotros podemos prestar atención a partir de la Mishnah que la esencia verdadera de un Talmid Jajam, de un sabio, es no lo que yo tengo como aparentemente prerrogativa, sino que aparentemente, o mejor dicho, la esencia verdadera de un Talmid Jajam es ese pensamiento activo en la Sagrada Torá a cada instante, hasta tal punto que esa persona no puede caminar 2 metros sin Torá. Y eso es lo que se llama hoy en día, en el hebreo moderno y en la época de la Mishnah y la Gemara, Torató o Manutó. Su Torah es su arte. Es su arte. Quiere decir, tú vas con ella incluso cuando no la estudias, pensando en ella, pensando en ese camino. Y de esa manera se transforma esa Torah en arte. Por lo tanto, entonces, dice el Rab, de aquí podemos entender que el elemento por el cual el Talmid Jajam vive
y se considera Talmid Jajam, es el pensamiento de la Torah, en la Torah. Esta es obviamente la figura de Rabbi Akiva, de los peces que vivían en las aguas y que la tierra es un lugar donde seguramente habrán de morir. ¿Qué significaba? Enseña la Gemara de Berajot que Rabbi Akiva, ustedes conocen a Rabbi Akiva, pero poder tener la magnitud de Rabbi Akiva, un hombre que empezó a estudiar Torah cuando era muy grande, o por lo menos una persona mayor, y a expensas de su mujer, Rachel, que era una mujer de excelencia, fue a estudiar Torah. Estudió durante más de 20 años, pero tras esos 20 años, 12.000 pares de alumnos siguieron con sed, con premura, con amor, con reverencia, con dedicación, los pasos de su maestro. Rabbi Akiva le tocó vivir una época de las más complejas en la historia del pueblo judío, que es el Imperio Romano, y fundamentalmente la época de el César Adriano, que si hubo alguno entre los césares cuyo odio a los judíos fue más manifiesto, obviamente hay que pensar en él. Rabbi Akiva entonces tiene que exponerse frente a la resolución de, de Adriano, de la prohibición de la enseñanza y la propagación de la Torá en público y en privado, la prohibición de estudiar Torá. Y por lo tanto Rabbi Akiva decide enfrentarse a esa prohibición, a esa prescripción. Y él continúa enseñando la Torá hasta que verdaderamente va a ser apresado y va a ser muerto públicamente, casi en una hoguera pública. Esa era la civilidad del gran imperio romano. Pero antes de ser atrapado, se encuentra entonces Rabbi Akiva con uno de sus contemporáneos, que no era rabino, se llamaba Papos ben Yehuda. Así cuenta la Gemara de Berajot. Y el que Papos ben Yehuda ya vestía como los romanos, actuaba como ellos, participaba de ellos. No se había decidido a abrazar el paganismo, Dios no permita. Pero le advierte a Rabbi Akiva que se está poniendo en riesgo si sigue enseñando la Torá, porque seguramente los romanos lo apresarán y lo van a matar. Y ahí Rabbi Akiva le espetó un ejemplo muy enojado y le dijo, Shoteshe kamotja, tonto como no hay persona más tonta que tú. Te voy a dar un ejemplo. Esto se asemeja a los peces que están nadando, están en su agua permanentemente. Y de repente vienen los cazadores, vienen los pescadores con sus redes. De repente, a la orilla de ese río, aparece un zorro, considerado el más ágil, el más importante de los animales en cuanto a su sabiduría, su picardía. Y entonces el zorro los ve a los peces que van corriendo de un lado para el otro y de un lado para el otro. Y les dice, perdón, ¿qué les pasa? Y los peces les responden que tenemos miedo de la red de los pescadores. Y entonces el zorro le dice, bueno, si tanto miedo tienen a la red de los pescadores, suban a la tierra y aquí van a poder vivir. Entonces los peces le dicen, tú eres el zorro a quien dicen el más astuto de los animales, no eres sino el más tonto de los. Y si nosotros tenemos miedo de vivir en el agua, que es nuestro ámbito de vida, nuestro lugar de vida, si tenemos miedo de vivir en ese lugar que es nuestra vida, si vamos a otro lugar que no es el ámbito de nuestra vida, no habremos de morir seguramente. Así le dijo Rabbi Akiva a Papos ben Yehuda. Si nosotros los Yehudim no vamos a vivir en nuestro ámbito de vida, en el lugar que nos da la vida, el agua para los peces, la Torá equiparada con el agua para Am Israel, entonces fuera de ella
ya no hay vida. Eso es lo que Rabbi Akiva, obviamente, le enseñó a Papos Ben Yehuda. El pensamiento en la Torá, dice Rab, no lo abandona un instante al Talmid Jajam, al sabio. También, cuando él está acostado en su cama, sigue tratando las dificultades y los pensamientos y las preguntas y las respuestas, obviamente, hasta que llegará el tiempo en el cual va a soñar también con las palabras de la Torá. Y entonces aquí nos dice Rapolver, debo advertirte aquí sobre lo que los maestros del moral, del Musar, hablaron y mucho sobre esto. De Robsar Apai Bekirvitan Jumeja y Shaasheun. Este hermoso Teilim 94 dice, en mis tantos pensamientos interiores, tan jumeja, pensamientos que me preocupan, ¿no? Apai, son aquellos pensamientos que me acosan en mi ser interior, tu consuelo, dice Yesha'ashea Nafshi. Entonces, tan jumeja Yesha'asheu Nafshi. Tu consuelo va a ser aquello que me cause un poco el placer, el regazo para mi alma. Es muy difícil pensar un día completo, un día entero en un tema. Y tenemos que estar preparados, dice, a un ser humano que se ocupa durante el día de gran cantidad de cosas y de muchas cosas para pensar. En el ejemplo, si la derecha acroba umit con el aleje, si la persona se propone ir a un camino nuevo, a salir a un camino nuevo, le alcanzaría un tema solo para pensar en él hasta que vuelva a su casa. Si es un camino nuevo y corto, si es un camino distante, lejano, entonces tendría que prepararse con varios puntos para poder pensar sobre ello, de manera tal que su pensamiento, su actitud pensante, no se vacíe estando en el camino. Pero para que todo esto pueda ser parte de la rutina, de la esencia de la persona debería vivir con un pensamiento de Torah. Y mientras tanto dice que a nosotros a veces nos cuesta mucho tener un pensamiento de Torah. Tal vez, y humildemente, no es lo nuestro en sí, ese objetivo, pero el hecho de que 5 minutos de Torah nos dé por lo menos la chance de poder pensar algo a lo largo del camino, cuando uno va a su trabajo, cuando uno se encamina hacia una reunión, cuando uno... Entiendo que toda la situación que la persona ha de vivir, no hay ninguna duda, la ha de vivir y tratando de poner toda su atención y su intención en esa reunión, que puede ser algo muy trascendente para su vida. Sin embargo, dice el Rab, debemos tratar de entrenarnos en ir cada día, dice el Rab, ¿no? Y qué importante. O sea, hoy lo pensamos desde otro lugar, pero el Rab dice, sería muy bueno todos los días tomarnos media hora para pasear por las calles y precisamente pensar en Torah. Y antes de salir de nuestra casa, llevar algo preparado en mente como para poder pensar en ese camino. Es interesante, porque cuando nosotros salimos a caminar, eventualmente, generalmente nos acompañamos con música. Pero también sería bueno colocarnos, obviamente, algo, algún shebur, alguna forma de poder escuchar y pensar en eso mientras voy caminando. Y entonces ese es el caso opuesto a lo que fue el comienzo de nuestro shebur, citado por el Rapolve de Pirkei Avot, que decía, aquel que permanece despierto en la noche y camina solo por las calles y hace que su corazón quede expuesto a cosas vacuas, esa persona se está comprometiendo seriamente en su vida. Continúa Rab y dice, cuando la persona dice que quiere saber Shas, Bevadai Kavanató Retsuya, cuando la persona dice que quiere saber el Shas,
Cuando decimos Shas, estamos hablando de Shin Tamach, Shisha Sedarim. Hoy se llama Shas a dos cosas. Uno, los 6 órdenes de la Mishnah, Shas. Pero también se le llama así también a la Gemara, quiere decir al Talmud. Cuando una persona quiere, dice, estudiar Talmud o Mishnah, por supuesto que su intención es más que buena. Es tal vez la mitzvah positiva de poder cumplir el sentido de Beshinantam y habrás de transmitir. ¿Qué Beshinantam? ¿Qué significa? Es poder saber toda la Torah. Pero dice Revolve, para nuestra sorpresa, pero no alcanza con eso, porque la Torah dice en el Shema Israel, Beshinantam Bam. Shinantam Bam, las palabras que Dios te enseña. Tu palabra es la Torah escrita, la Torah oral. La Torah oral representa la Mishnah o en extensión la Gemara, el Talmud, como ustedes saben. Pero dice, no alcanza con eso, Beshinan Tambam. Quiere decir, la vas de estudiar una y otra vez, Beshinan Tam. Tiene que ver con un estudio que es permanentemente reiterativo. Vuelvo a pasar por ese lugar. El mejor estudio que se puede dar en nuestra vida es no cuando dejamos las cosas atrás, sino cuando todavía siempre la tenemos por delante. Y ese repasar, ese volver a pasar por el corazón, de Shin Tam, la reiteración del estudio, hace que el estudio verdaderamente se incorpore. Pero no alcanza con eso, dice Rab, porque el pasú, el versículo del Shema Israel, continúa diciendo, Bedibar Tabam, hablarás en ellas. Beshirteja bebeiteja, cuando estés en tu casa. Belechteja baderech, cuando estés en tus caminos. Beshochbeja ukumeja, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ese es el origen del Shema Israel, que se lo dice 2 veces al día, en la noche y en la mañana, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice, Sheyesh ligiot b'Torah. No alcanza solamente que la estudies. La Torah hay que vivirla. Por eso dice, cuando estés en tu casa, cuando salgas a tus caminos, cuando te acuestes, cuando te levantes, etc. Esa Torah debes vivirla. Y todo esto está en un versículo. Dice ese versículo en Perashat Aharé, es la Perashá que vamos a estudiar dentro de 3 Shabbatot, después de Pesach. ¿Dicho? Ushmartem et jukotai be'et mishpatai. Habréis de cuidar mis leyes y mis estamentos. Asher yaseh otam Adam bahai ba'em. Que el ser humano, que la persona habrá de cumplir, habrá de hacer y vivirá por él. ¿Qué quiere decir esto que dice la Torá? Ushmartem et jukotai be'et mishpatai. Habréis de guardar mis leyes y mis estamentos. Que habrá de hacer el hombre y vivir en ella. Dice, mira, esto no se refiere a una metáfora. No es un lenguaje retórico. La intención de la Torá es darnos a nosotros una vitalidad mayor, más elevada que del resto de las naciones del mundo. Vitalidad se llama Hayut. Hayut quiere decir de donde viene la palabra Hay, una vitalidad más elevada que de las Naciones Unidas. Hayut, esa vida, esa vitalidad, desde la perspectiva del Etz Ahaim, del árbol de la vida, y no desde la perspectiva del árbol del conocimiento. Qué bonita. El Rav sí sabe llevarlos, dice, ¿de dónde decimos Bahai Ba'em? Guardar las leyes y los estamentos de Dios para que lo podamos cumplir y vivir por ello. Bahai Ba'em. Bahai Ba'em, una idea muy novedosa y muy bonita, dice que la intención de la Torah es darnos a nosotros esa hayud, esta fuerza vital que supera a la de las naciones del mundo, y esa vitalidad, esa fuerza vital está relacionada con
el Etz Haim, el árbol de la vida, y no desde la perspectiva del árbol del conocimiento. ¿Entienden ustedes ahora sí la metáfora del árbol? En el jardín del Edén, que es el estadio sublime, supremo para el ser humano, había dos árboles, el Etz Haim y el Etz Da'at Tov Barra. Entonces dice, la, la oferta, si puedo decir así, que nos hace la Sagrada Torá es desde el lugar del árbol de la vida y no desde la perspectiva del árbol del conocimiento. Cuando ha sido escrito una persona que mata a otra, pero involuntariamente, Rotzeach Bishgaga se llama, Benaz el Ajate Arim a él Bajal. ¿Qué tenía que ser esa persona que involuntariamente en un trabajo, sin buscar dañar a su prójimo, lamentablemente lo hirió de muerte? Esa persona que mató e hirió de muerte involuntariamente a alguien, para no ser muerto por ninguno de los familiares de esa persona que estaba montado en cólera, porque no entiende los motivos por cómo murió, el asesino, comillas, involuntario, tenía que escapar a una de esas ciudades. Una de las ciudades son las llamadas Are Miklat, las ciudades refugio. 6 ciudades refugio había, 3 en el lado de la tierra de Israel, 3 allende la tierra de Israel, donde habitaban las tribus de Reubén, Gad y media tribu de Menashe. Ciudades refugio, Arei Miklat. Pero ¿qué dice la Torá? Y habrá de ir a una de esas ciudades, Bajai, y habrá de vivir. Este versículo fue entendido por nuestros sabios de esta manera. Abed le mile de Hayuta. Dice, tú habrás de ofrecerle a él medios para poder vivir. Y entonces, ¿qué significa darle medios para poder seguir viviendo? Explica la Gemara, dice el Rab, eventualmente, explica la Gemara, Talmid Shegalá, Megalim Raboim. Dice, si un alumno tuvo que irse a esa ciudad de refugio, darle un aspecto vital a la persona implica llevar a su maestro también a ese lugar. ¿Cómo ve la Torá a los muertos de guerra? Por ejemplo, estos soldados que defienden Israel y tienen que matar. Bueno, en este caso, gracias por la pregunta. Eh, ante todo y principal, estamos hablando de una situación donde todo lo opuesto al ejemplo de la Torá. La Torá habla de un lugar de trabajo en donde se produce una muerte accidental. En los muertos de la guerra, obviamente, representan un criterio que la Gemara, en el Tratado de Sanedrín, dice, Avale orgeja, ashkem le orgo. Aquel que viene a matarte, anticípate y mátalo. Quiere decir, los Jajamim, si fueron sabios desde la perspectiva vital, fueron sabios desde la perspectiva racional, fueron sabios desde la perspectiva en donde saber que estamos en una guerra, en la guerra obviamente se enfrentan aquí no dos amigos, sino dos enemigos. Y aquel que viene a matarte, entonces anticípate y mata. Quiere decir, en defensa propia. Entonces, esa no se considera una muerte accidental o una muerte provocada, sino que es una muerte en defensa de qué? De la vida propia. Y a partir de esa defensa de la vida propia, entonces la persona, el soldado, el hayal, nuestros valientes soldados, jóvenes, la mayor parte de ellos, lamentablemente, han perdido la vida también en esta batalla, eh, que no digo que es desigual, pero que es una batalla que no ha sido llamada desde el lugar de Israel, sino Israel respondiendo al ataque a mansalva de una población que realmente ha manifestado desde siempre su odio raigal al judío, y no solamente en una guerra, sino también en la vida cotidiana, lamentablemente. O sea, ser enemigo no solamente en la guerra, sino ser enemigo también en la percepción de la vida, en si el otro debe o merece vivir. Pero esa es la realidad con respecto al,
al asesino, que sería al asesino involuntario. En realidad el asesino involuntario es que la Gemara dice, Abed lee, mire de Hayut. ¿Qué quiere decir? Que esa persona debería escapar a la ciudad refugio y vivir. Dice que tú tienes que hacer por él todo lo que le permita a él vivir. Y en este caso, el ejemplo que pone la Gemara, repito, Talmiche Galá de Galim Raboimo, si un alumno de un maestro tuvo que irse a exiliarse en esa ciudad refugio, porque obviamente involuntariamente mató a alguien, entonces a su maestro también se lo llevaba a la ciudad refugio. Por lo tanto, espero haber respondido, ¿verdad? Por lo tanto, el concepto de Bahá'í y vivirá en la Torah es Hayut Batorah. Así dice el Rab. Hayut es tener fuerza vital en la Torah. Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, explica o trae esta alajá en este lenguaje. Si un alumno hubo de ser exiliado a esta ciudad de refugio, se lleva allí también a su maestro, porque dice Bajai, habrá de vivir. Por lo tanto, haz para él lo suficiente que pueda seguir viviendo. Y la vida de los hombres de la sabiduría y de todos que la buscan sin el estudio de la Torá se considera como la muerte, lamentablemente. Y así también el Rab, si fue el Rab el que tuvo esa desgracia, entonces si tuvo que exiliarse en una ciudad de refugio, se llevaba a la yeshiva donde él enseñaba a la ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque el estudio de la Torá representaba obviamente lo esencial. Y si no habría estudio, se consideraba como la muerte. Por lo tanto, dice el Rapolve, existe una realidad de vida y muerte en lo espiritual, sin ningún tipo de retórica o metáfora. Y así es como nos dice Rab, "Itajen shetihiyena la Adam arpeyet ot". Es probable que una persona tenga vastos y amplios conocimientos de Torah, pero ese hombre, Eino Hai Baem, pero esa persona que tiene vastos y amplios conocimientos de la Torah no vive en ellos. ¿Y qué significa esa vitalidad, esa fuerza vital? Nos responden a esto los alumnos de Rashi, los nietos de Rashi, llamados las Tosafot, en la Gemara. Stam Talmid Jajam, cuando hablamos de un Talmid Jajam de lo más simple, estamos hablando Torató Ubanutó. Habla de que su Torah es su arte, su artesanía. Beosek y se ocupa, Umeharer va Kol Sha'ah. Se ocupa de ese estudio y se ocupa de pensar en ella, de reflexionar en ella cada hora. Y no camina 2 metros sin Torah. Yo con todo esto quiero que entiendan un tema ligado a la actualidad en nuestros días, ¿sí? Hablando de lo que preguntaba Talia recién, con respecto a a esta disquisición que se está hablando en nuestro seno con respecto a compartir la carga de la batalla, de la guerra, y todo con respecto al Gius, quiere decir el enrolamiento del mundo jaredí, del mundo que se dedica al amparo de este concepto. Voy a tomarme, no quiero hablar de política, por supuesto, no es mi tema, Torató o Manutó. Yo quiero que comprendan, mis queridos y queridas, qué significa Torató o Manutó. Porque aquí dice que todos los cantidad de miles y miles y miles de abrejim, que son los jóvenes estudiosos de la Torah, están definidos bajo este rótulo de Torató o Manutó. Pero yo quiero que piensen nada más un instante. Si el Torató o Manutó, que la Torah es su arte, dice y se ocupa y piensa en ella a cada instante y no camina 2 metros, perdón, sin Torah, yo pienso que la medida ya empieza a estrechar mucho más el marco de quien la Torá es su arte.
Y ahí habría que buscar con lupa, verdaderamente, con lentes de aumento, quién verdaderamente cumple ese Talmid Jajam, quién llega de esos miles y miles y miles de jóvenes que amparados en una realidad tal vez indebida, porque no han hecho de la Torah su manut, y entonces también no se ocupan las 24 horas, ni tampoco está pensando en ella todo el tiempo, como exige el Talmid Jajam, y que no camina 2 metros sin ocuparse, sin Torah. Entonces sería ideal que haya un sinceramiento en toda la sociedad israelí, no solamente en aquellos que no saben y opinan, y aquellos que de todas maneras ven todo mal y por lo tanto acusan con su dedo sin importar qué y cuento, hoy también la mirada de adentro, quiere decir de aquellos que verdaderamente si llegan a ese rol, a ese nivel de Torató o Mantó. Yo personalmente estoy, por supuesto, a favor de que haya un compartir de responsabilidades, porque al final de cuentas, infinita cantidad de jóvenes con kipá serugá, con kipá tejida y tzitziot en sus cuerpos, están allí día y noche, permitiendo que nosotros estemos estudiando, viviendo, y que en última instancia, que Am Israel y la tierra de Israel siga hasta este momento defendida por lo más preciado que tiene, que son sus hijos. Entonces, en última instancia, hay muchísimas formas de servir en el ejército, muchísimas formas, pero la mano, comillas, de obra es lo más importante. Y en ese caso creo que la obligación es la obligación de compartir la carga, porque son circunstancias difíciles para el pueblo de Israel. Y no contamos aquí con todos los millones que podrían contar los árabes eventualmente, sino que contamos nada más que con nuestro pueblo. Y nuestro pueblo, obviamente, está repleto de Talmidei Jajamim. Por supuesto que los hay, pero yo no sé si cumplen las prerrogativas que dice Repolve. Torató Manutó y se ocupa de la Torá en todo momento y piensa en ella en todo instante y no camina 2 metros sin Torá. Dice, esto es un gran, un gran tema para pensamiento de la Torá. Ahayut, esa vitalidad, esa fuerza vital, no es tan solo el estudio, sino el pensamiento. Y la vida no resiste interrupción. Cuando el corazón deja de latir, 5 minutos ya es imposible resucitar a la persona. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Interrumpir la vitalidad es como la muerte. Y todo comienzo de nuevo necesita una suerte de resurrección. Muy fuerte. Hermanos, dice Rapolve, no hay escapatoria. Debemos entrenarnos, practicar, vivir con el pensamiento de la Torá. Es decir, Beshifteja bebeteja, cumplir a rajatablas con lo que dice cuando estés en tu casa y cuando estés en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Quiere decir que no haya en nosotros una realidad de idana, de lo asicua, de un tiempo, de un instante en el cual yo no me ocupo. Cuán brillantes y maravillosas son las palabras del Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim fue una de las grandes autoridades del siglo XVII. En lo que dice la Gemara de Berajot, Tanur Rabanán, enseñaron nuestros sabios. Dice la Torá, Be'asaftá de Ganeja. Nos dice también el Shema Israel, el segundo párrafo. Y habrás de reunir, habrás de juntar tu grano. De Fishe Amar dice, de momento que nos dijo la Torá, lo yamush sefer Torah de mi pija, no sabrá de apartar este libro de la Torá de tu boca. De Jule, Yahol de Barim Kichtabam, puede ser que las cosas las interpretemos tal cual están escritas literalmente. Talmud Lomar, así dice la Torá, Beasaftá de Ganeja, vas a reunir tu grano. Anhek Baem Minhag Derech Eretz, dice Rabbi Ishmael. ¿Qué significa Beasaftá de Ganeja?
Rabbi Ismael dice, compórtate de acuerdo a la norma común a todas las personas. Rabbi Shimon Bar Yochai dice, Efshar Adam Joresh Beshat Harisha. Dice, Rabbi Shimon Bar Yochai decía, si la persona tiene que arar en el momento que ara, sembrar en el momento que siembra, cosechar en el momento que cosecha, etcétera. Entonces pregunta Rabbi Shimon Bar Yochai, a diferencia de Rabbi Ismael, que dice tú te tienes que comportar como todos los demás. Y por lo tanto, Beasafá de Ganeja es que si vas a reunir tu grano, previamente vas a sembrar y previamente vas a arar tu campo y vas a preparar el cultivo. Pero Rabbi Shimon Bar Yochai dice, Rabbi Shimon Bar Yochai, ustedes desconocen quién era él. Dice, puede ser que una persona esté arando el campo y después sembrando el campo y después cosechando el campo. Torah mate alea. ¿Qué va a hacer de la Torah? Si nos vamos a ocupar todo el tiempo de Eretz, como decía Rabbi Ishmael, de hacer todas las tareas que se nos imponen. ¿Qué va a hacer de la Torah? Entonces dice Rabbi Shimon Bar Yochai, Ela, Bisman Israel osim retzono shel makom, melachtam neaset al yedei acherim. Todo el tiempo que Israel hace la voluntad del Creador, su tarea es realizada por otros. Y escribió en Nefesh HaChaim sobre esto. Badai Shein Dat Rabbi Ishmael, dice, por supuesto, dice, yo no considero que Rabbi Ishmael dice que se nos conceda a nosotros la autorización a las personas para lifrosh, para apartarnos, para alejarnos de esta vida de Torah, Haz Shalom. Inclusive un pequeño instante de lo que es ocuparnos de la Torá y ocuparnos de la Parnasá. Y entonces, en ese momento se anulará, quedará anulado. En ese momento, eh, dice, Beotoet, ese Torá legambre. Y entonces, si vamos a ocuparnos solamente de nuestra Parnasá, habremos de quedarnos, o sea, de anular todo el estudio de la Torá. Dios no. Sin embargo, Rabbi Ishmael lo dijo con su lenguaje sagrado. Anhek ba'en minhag derech eretz. No dijo que yo deje de estudiar y que me dedique solo al trabajo. Lo dijo, llevan ellos derech eretz. Rotzel Omar, imaem, ima divrei Torah. Dice, llévate con las palabras de la Torah también derech eretz. ¿Qué quiere decir? Dice en Nefesh HaChaim, maravilloso, Shegam beoto ha'et. Dice que también en ese instante, en esa hora escasa que tú tenés para ocuparte de la Parnasá, tanto por la necesidad y la obligación para poder darle vida a tu vida, de todas maneras dice, en los pensamientos de tu corazón, siempre estarás pensando solamente en Divrei Torah. Eso es grandioso. Dice, tú vas a trabajar, tenés que trabajar. Ese es el Derech Eretz. Es imposible que vivamos del aire. Pero dice, en el momento que tú le estás restando tiempo a esa dedicación al estudio, dedícale el pensamiento a la Torah. Y en los momentos que estás ocupándote de la Parnasá, también ocúpate eventualmente de esa capacidad de poder pensar en las palabras de la Torah y poder servirlo a ello. Ya estoy, un minutito, un minutito. Y entonces dice, por lo tanto, también para Rabbi Ishmael, no hay ninguna permisibilidad de anular el pensamiento del estudio de la Torah. Y aquella persona que está arando y que está cosechando y que está trabajando su campo, y aquella persona que es un comerciante en su negocio, dice, tienen que pensar también en la Torah en forma ininterrumpida. Así escribió el rabino de Salant en uno de sus escritos. Como la mitzvot del Limud Torah, como las mitzvot del estudio de la Torah, es fácil para el ser humano también, Gam Sheu, Shekohan Gadol, aún aquella persona que tiene una gran capacidad, volver varias veces y poco a poco su estudio en la Gemara y algo similar. No solamente con el conocimiento intelectual del texto, sin conocer la vida del maestro que enseñaba tanto de la Mishnah como de la Gemara, pero también debe pensar en ese momento cuando camina por el mercado, en un lugar que esté limpio, por supuesto,
en el momento que está sentado en su carreta, en su carruaje, y también en el medio de su tarea. Quiere decir que la persona debería ocuparse también en los momentos que uno está súper atareado con las cosas que hace. Entonces dice Rab Wolbe, cuánta necesidad tenemos de aprender a tener un pensamiento prolongado en la Torá. Por lo tanto, debemos continuar con lo que hemos empezado, volver a ese paseo de todos los días, media hora en la calle, precisamente, y pensar en Torá, y en un pensamiento agradable. Y entonces seguramente tendremos el mérito de sentir ese sabor y esa vitalidad de un pensamiento que permanentemente está ligado a la Torá. ¿Qué pasa cuando una persona por razones inexplicables escoge la Torá, cumple sus mitzvot, estudia y lo más importante es preocupado con su prójimo, pero su prójimo no le basta, lo hace sufrir, duda de él? ¿Cuál es la moraleja de todo este sufrimiento? La verdad es que no entiendo muy bien. La persona que se dedica, dice Jacob, que por razones inexplicables escoge la Torá. No hay razones inexplicables para elegir la Torá. La Torá se elige por razones muy explicables. Uno no estudia Torah porque tiene un interés determinado de ganar dinero, de que lo llamen maestro, que lo llamen rab, ese tipo de cosas. Eso está claro que no. Los motivos de elección de la Torah son motivos propios que vienen a sacudir el alma interior de la persona y por eso decide, en última instancia, a aceptar la Torah. Y esa persona, dice usted, cumple sus mitzvot, estudia y lo más importante es preocupado con su... ¿Y qué pasa con el prójimo? El prójimo no le basta, pero al prójimo no le basta, quiere decir que al otro al quien yo me dedico no le basta, lo hace sufrir, duda de él. Entonces, ese prójimo al cual yo me dedico me hace sufrir, duda de mí. Bueno, yo pienso que las perspectivas subjetivas, lo que piensa el otro de mí, no me tiene que tener a mí en cuenta en cuanto a lo que yo hago por el otro. Ante todo y principal, yo no estoy haciendo cosas por el otro, sino que todo lo que hago hay que partir de la base de que lo hago por mí, ante todo, y no es una cuestión aquí de, de egoísmo, sino que obviamente Bahaiba, la Torah dice Bahaiba, vivirá por ello. Y vivir por ello significa que yo le tengo que imprimir a mi vida un sentido vital. Mi sentido vital, por cierto, en lo personal, durante una época de mi vida, parecería haber abrazado solamente la ciencia, la academia. Y después, más allá que antes y durante y después, la Torah siempre fue algo que amé, no lo tenía como una prioridad. Pero bueno, el Rambam, cuando inicia toda su obra de codificación legal, a pesar de ser el hombre de la ciencia, el hombre de la filosofía, el hombre del conocimiento, lo que pone en el comienzo de su libro, el Mishneh Torah, es un versículo del libro de Tehilim que dice, Derech emuná bajar, el camino de la fe yo elegí. Ese camino que uno elige, entonces, está repleto de decisiones, de los caminos que nosotros abrazamos. Por supuesto que tiene que ver con el otro. La vida siempre tiene que ver con este otro. Lo que no entendí es, eventualmente, si me preocupo por mi prójimo y ese prójimo no le basta que yo me preocupe por él, está bien. Obviamente la persona puede buscar su reparo en varias otras personas, no necesariamente en mí. Si ese prójimo es alguien ligado a mí interiormente, íntimamente, entonces tengo que revisar esta realidad. Tengo que revisar porque tal vez estoy hablando de dos mundos completamente diferentes. Mi mundo de elección y el otro mundo que no es de él, la elección. Y por lo tanto puede ser que entonces no le basta esa realidad y hace sufrir a aquel que ha tomado ese camino. No creo que aquí el sufrimiento tenga moraleja. El sufrimiento tiene que ver fundamentalmente siempre con caminos
que son disímiles y no hay ninguna duda de que parte del sufrimiento tiene que ver con las elecciones. O sea, cada, cada elección que yo hago es es renunciar, ¿no? Elegir es renunciar. Y hay que ver en qué medida estoy dispuesto realmente a renunciar verdaderamente. Entonces, cuando yo elijo un camino y estoy seguro de ese camino, como usted menciona aquí, entonces en última instancia, escoge la Torá, cumple las mitzvot, estudia y se preocupa por su prójimo. Muy bien. Pero el Rab Golbe está hablando no solamente de eso, está hablando de la actitud anterior y de constante, el pensamiento en Torá todo el tiempo. Está hablando de eso el Rab. Y eso es lo que puede modificar sensiblemente a la persona. Bueno, si no es así, entonces le pido que me escriba, por favor, o a mi WhatsApp o eh, o a mi WhatsApp, que es este teléfono, o a mi mail, como quiera, o mi mail, que es este de aquí, por si no está en Israel, no conozco quién me está escribiendo, entonces me puede escribir y bueno, todas las cosas trataremos de buscar algún sentido también, ¿no? A todo esto. Bien, bueno, en principio así es como llegamos hoy a nuestro encuentro, a nuestra parte final y deseándoles a todos Shabbat Shalom, un Mevorach, quiera el Todopoderoso bendecirnos con un Shabbat en paz, un Besorot Tovot, sin tanto temor y fundamentalmente con mucha vocación de poder dedicarnos a las cosas que verdaderamente amamos y queremos. Muchas gracias por acompañarnos. Shabbat, Shalom, Umeborah. Muchas gracias a todos.